Saludos amigos. Existen dos órdenes y dos destinos eternos, amigos, para nuestra alma, que tienes que usted elegir hoy mismo, porque no sabe ni la hora ni el día en que el Señor le dé muerte a su cuerpo, pues, porque nosotros somos almas dentro de un cuerpo, amigo, y es en vida del cuerpo, en que usted decide dónde va a pasar la eternidad, toda su eternidad, amigo, para siempre. No hay vuelta atrás, amigo. Cuando mueras físicamente ya no hay vuelta atrás, porque solamente Jesucristo fue el único que retomó su cuerpo, amigo, porque primero había muerto en su alma, amigo, para decir en Juan 19, 28 al 30, dice: sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ya misión cumplida, porque fue al lago de fuego, fue a la segunda muerte, amigo, de su alma, en sustitución por la nuestra, amigo. Entonces, el justo por el injusto, Él nos redimió, porque en Éxodo 21, 23 al 25 dice: si hubiere muerte, es alma por alma, ojo por ojo, diente por diente. No es como dicen muchos, que sangre por alma, no, amigo. Tiene que ser del mismo tipo, amigo. Entonces, Jesucristo dijo en Juan 10, 17 a 18, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, nadie me la quita, o sea, su alma. Tengo poder para ponerla, vieron, y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces fue un plan orquestado, amigo, para rescatarnos, para salvarnos, porque nosotros vamos a pecar hasta que nos muramos, amigo, físicamente. Pero Jesucristo nos sustituyó en la condena del alma. Entonces ya todos los pecados quedaron perdonados, todos pecados que vamos a cometer toda nuestra vida quedaron cancelados, amigo, por la muerte del alma de mi Señor Jesucristo. Entonces por eso que dice en Romanos 8:1, en el original, amigo, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No lo demás, amigo. Lo demás fue añadidura por los católicos Reina Valera. Entonces, amigo, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y, amigo, todos los del camino ancho, usted está en el camino ancho, amigo, si no has entrado en Cristo por medio de la fe en el Evangelio. Porque entrar en Cristo, amigo, es creer con todo tu corazón, amigo, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, amigo. Entonces, Romanos 5:1 dice: justificado, o sea, salvo, amigo. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, amigo, usted entra en Cristo solamente aplicando fe, añadiendo fe al Evangelio, amigo. Mateo 3:36, Juan 3:36. Dice que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Perdón, Juan 3:18. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en Él no es condenado, más el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, amigo, esto significa ser enemigo de Dios. Todos los del camino ancho, amigo, son muertos espiritual. ¿Por qué? Por el primer pecado que cometiste.
Moriste espiritualmente, amigo, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso que Jesús, el Señor, le dijo a Adán en el huerto del Edén, que si no, el día que comas del árbol del cielo, de la ciencia del bien y del mal, ese día morirá, amigo. Por supuesto que no murió físicamente, murió espiritualmente, amigo. Por eso, amigo, necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo? Añadiendo fe al Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo murió por nuestro pecado. Conforme a la Escritura, mira, los religiosos santurrones son el peor daño que Satanás puede hacer. Porque ellos se creen superiores moralmente, amigos. Y juzgan a las personas, a las almas, que no se aparten del pecado, del supuesto pecado. Vamos a ser pecadores hasta la muerte, amigo. Por eso que son aborrecibles, amigos, los religiosos, porque no entran por falta de fe, ni tampoco dejan entrar a los que están entrando, amigos. Entonces añade fe a este mensaje, amigo, que puede salvar tu alma, amigo, que te puede justificar, amigo. Bueno, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y justificado, o sea, salvo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la salvación es gratis, amigo, sin obras de tu parte. Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, o es por obra o es por fe, amigo. Por supuesto que nadie será justificado, nadie será salvo por las obras de la ley. Romanos 3:20. Porque la ley es para el conocimiento del pecado, solamente para mostrarnos lo inmundo que somos, lo sucio que somos, amigos. No se nos ha quitado la inmundicia de la carne. 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Hebreos 4:1 al 3 dice, temamos pues, o sea que ya es algo grave, es grave, amigo. No, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea, reposo de que de las obras, amigos, de la ley, por la fe en el Evangelio, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los religiosos, amigos, santurrones, hipócritas, fariseos. Ellos son los cristianos exentos de fe, religiosos hipócritas que dependen de su moral u obras, sin entender 1 Pedro 3:21, amigo. Tantos otros pasajes y, bueno, tanto como otros pasajes, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, en ellos no se produjo la salvación, amigo. Están exentos de fe, por lo tanto, no tienen su Santo Espíritu, amigo. O sea, son las vírgenes insensatas, sin el Espíritu Santo. Pero los que hemos creído, o sea, con fe, es nuestro reposo. Entramos en el reposo. Cristo es nuestro reposo, amigo, de las obras de la ley. Santiago 2:10. El que guarda toda la ley, pero ofendiere en algún punto,
se hace culpable de todo, amigo. O sea, no es necesario practicar la prostitución y no serlo, ¿me entienden? O sea, que el que miente, el que viola una sola ley, amigo, viola todas las leyes. Es una prostituta, homosexual, uno que se echa con varones, ladrón, borracho. Es todo eso, amigo. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hebreos 4:10. Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia, o sea, la justicia que es solamente por la fe, según Juan 6:28 y 29, Romanos 5:1, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, insisten en ser incrédulos, amigos. No añaden fe al Evangelio. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Con fe, amigo, con fe, añadiendo fe, amigo. Porque acuérdate lo que dice en Romanos 5:1. Justificado, no justificado por creer, no. Justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Entonces, los que no añaden fe, amigo, no tienen paz con Dios, amigo. No se han reconciliado con Dios y siguen siendo muertos, amigo. 1 Timoteo 1:15 y 16 dice. Esto es Pablo, amigo. Palabra fiel y digna de ser oída por todos. Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de las cuales yo soy el primero. No dijo que yo era. En tiempo presente, amigo, continuo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna, amigo. Entonces, amigo, Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto no lo entienden, no sé, no lo han leído pues, los religiosos santurrones. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, amigo. Queramos o no queramos, vamos a pecar hasta que nos muramos, amigo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, amigo. Bueno, Romanos 3:10 al 18 dice, como está escrito, no hay justo ni uno, ni siquiera Pablo, amigo. El que justifica, amigo, es Jesucristo. Él nos declara justos, no porque lo seamos, sino porque nos salvó por la fe que añadió Pablo y yo también. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos naturalmente somos así, amigos. Todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles. Yo soy un inútil. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, amigo. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, amigo. Así somos todos los hombres, los del camino angosto, los que hemos entrado en Cristo, y los del camino ancho.
Solo que los del camino angosto tenemos vida eterna, amigo. Los del camino ancho no. Tienes que entrar en Cristo porque fue una orden de Cristo mismo. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. La perdición es el infierno, amigo. Y muchos son los que entran por ella. 1 Corintios 6, 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, por eso que el Señor nos declara a nosotros justos, porque somos injustos, amigos. Dios es el que declara justo al injusto. Romanos 3:26. Pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. 2 Timoteo 1:10. Tito 3:5. 2 Corintios 5:19 al 21. Filipenses 3:9. Efesios 1:13 y 14. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, etcétera, etcétera, etcétera. Heredarán el reino de Dios, amigo. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ninguno, así, ningún ser humano será justificado, será salvo delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, amigo. Siendo justificado gratuitamente, amigo. Sí, cero. Cero de tu parte. Solamente fe al Evangelio. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, redención es comprar, amigo. El Señor nos compró en la cruz del Calvario con su propia alma. Alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura. Éxodo, según la ley de Éxodo de redención, pues. Éxodo 21, 23 al 25. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Esa es la ley, la única, amigo, la única ley que está imperando para nuestra salvación, tu salvación y la mía. Concluimos pues que el hombre justificado es salvo por fe, sin las obras de la ley. Por eso es que todos los santurrones hipócritas van al infierno, no han entrado en Cristo, depende de sus méritos, sus morales. Bueno, son religiosos hipócritas, de todas las religiones, amigos. Es mentira que la salvación se pierde, porque la justificación no es por santificación. O sea, guardar la ley. Filipenses 3:9, Tito 3:5, 2 de Corintios 5:19 al 21, Efesios 1:13 y 14, hasta que Cristo venga a redimir nuestro cuerpo de muerte, va a permanecer su Santo Espíritu, amigo. Si Él es sellado, amigo, si aplica fe, añade a este mensaje. Él es sellado con su Santo Espíritu, amigo, hasta que Cristo venga. Para redención, pues, para redención, para ser arrebatado, pues. Porque el que no tiene a Cristo sumergido, no es de él. Romanos 8:9 y 1 de Juan 5:10 al 12. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, mas ha pasado de muerte a vida. Porque los únicos que van a ser enjuiciados, amigos, son los condenados.
los que fueron al infierno, amigo. Entonces, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos, o sea, los del camino ancho, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, amigo. Los muertos son todos los del camino ancho y espacioso. Cuando pecamos la primera vez, morimos pues, y con su alma rumbo al infierno. Y no saben a dónde van, amigo, porque estás en tinieblas, amigo. Juan 12, 35 y 46. Primero de Juan 5, 19. Y están bajo el maligno. Estás bajo el maligno. Y esto es lo que debes creer con fe, añadiendo fe, amigo, certeza de lo que se espera. Y está en 1 Corintios 15, del 2 al 4, que dice: por el cual asimismo, si retienes, amigo, si te aferras a la palabra que te he predicado, eres salvo, soy salvo, si no creísteis en vano. ¿Por qué? Porque creísteis con duda, con incertidumbre. Pero espero que eso no ocurra en los que me oyen, amigos. Porque primeramente os he enseñado porque el Señor no quiere que nadie se pierda, nadie vaya al infierno, amigo. Para eso vino Jesucristo, amigo. Es Dios hecho hombre, amigo. El Señor nos rescató con su propia sangre, amigo. Con su propia alma, perdón. Alma por alma, acuérdate eso, alma por alma. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió esto es sustitución, por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Hasta luego.